Hoy, en Historias que no debemos olvidar, hablaremos sobre los detalles de la sangrienta organización de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Para nadie es un secreto que Qatar invirtió millones de dólares en la construcción de los estadios en los que hoy en día se están jugando los partidos del Mundial. También se construyó un aeropuerto, un sistema de metro, carreteras nuevas y hasta una ciudad entera creada desde cero. Gracias a esto se generaron miles de plazas de trabajo y es precisamente aquí en donde empezaría la controversia que puso al país anfitrión del mundo bajo el ojo del huracán debido a las condiciones de trabajo a las que fueron sometidos los obreros, que en su gran mayoría eran migrantes. A continuación te contaré todos los detalles de lo que sucedió detrás de la organización de este evento, al cual se lo ha denominado como la Copa de la Vergüenza. El anuncio que otorgó a Qatar la responsabilidad de organizar el primer mundial en territorio árabe fue recibido por la delegación qatarí con gran entusiasmo. El proyecto qatarí superó las ofertas presentadas por Estados Unidos, Corea del Sur, Japón y Australia. Más de 1.7 millones de trabajadores que viven en Qatar son migrantes y casi el 40% de ellos trabajaban en el sector de la construcción, participando directamente en la ejecución de los estadios. Y es especialmente aquí en donde se desata la problemática que generó indignación en la sociedad a nivel global. Muchos de estos obreros fueron obligados a realizar sus actividades laborales bajo situaciones de explotación en todos los niveles, realizando trabajos forzados y en su gran mayoría escasamente retribuidos. Tampoco tenían la posibilidad de cambiarse de empresa o de tan siquiera pensar en regresar a sus países de origen. Todo esto por el abuso de poder que ejercían sus empleadores, quienes en muchas ocasiones hasta les retenían sus pasaportes para de esta manera poder retenerlos a la fuerza. La mayoría de migrantes llegaron a Qatar con la esperanza de poder mejorar su economía, pero sus anhelos fueron apagados cuando se vieron obligados a laborar en condiciones extremas que muchas veces alcanzaban los 50 grados centígrados, jornadas interminables, escasas medidas de seguridad, condiciones insalubres en las viviendas, mala alimentación y en muchos casos sus salarios llegaban con varios meses de retraso, por no decir que a veces ni siquiera fueron remunerados. Todas estas deplorables condiciones a las que fueron expuestos provocaron que lamentablemente muchos de ellos murieran. 18-19 hours a day, and they do not get proper food, proper accommodation, or in fact sometimes they don't have accommodation facility, even though that is written in the contract period. And because of this fact, the health goes down and down. Pero antes de introducirnos más en el tema, quiero detenerme un momento para explicarles un poco más sobre el sistema de explotación que utilizaban para contratar a los obreros, pues todo esto viene de la mano con el sistema Kafala, el mismo que no es otra cosa sino un sistema de patrocinio para las empresas en varios países de la península arábiga, entre ellos Qatar, que hace que los trabajadores migrantes pierdan todos sus derechos y no dispongan de la más mínima intención de al menos reclamarlos. Kafala significa garantías en árabe, pero lo único que garantiza es el abuso de poder reglamentado por las empresas y empresarios sobre las personas migrantes. Kafala quiere decir trabajo forzoso, mismo que se incrementó debido a la organización del Mundial y que provocó que el índice de accidentes laborales se disparara de forma escandalosa. Pero este no es el único problema al que se enfrentaron estas personas, pues según una investigación de Amnistía Internacional, movimiento global presente en más de 150 países alrededor del mundo, mismo que trabaja para que sean reconocidos y respetados los derechos humanos, reveló que muchos de los migrantes pagaron elevadas comisiones a varios contratistas para poder acceder a un puesto de trabajo en Qatar. Estas cifras iban desde los 500 a 4.300 dólares, ocasionando que estas personas se llenaran de deudas impagables.
Además, el mismo ente internacional mencionó que los agentes de contratación hacían falsas ofertas de respecto al salario que ofrecían a los trabajadores, algunos de los cuales llegaban con la promesa de recibir un salario de 300, pero que terminaban recibiendo tan solo la mitad de este valor, y en algunos casos ni siquiera recibían su pago, lo que derivaba en que los migrantes no pudieran pagar su alimentación, enviar dinero a sus familias y, peor aún, saldar sus respectivas deudas. Otro de los grandes inconvenientes fue que los empleadores no les renovaban el permiso de residencia, pese a que estaban obligados a hacerlo. Este documento era sumamente importante para los migrantes, ya que por medio de este podían demostrar a las autoridades que tenían un permiso para vivir y trabajar en Qatar. Según lo establecido por la ley catarí, la persona que no cuente con este permiso puede ser encarcelada o multada, provocando así que los trabajadores se sintieran aún más presionados a seguir trabajando sin poder alzar su voz, manteniéndolos de esta manera muy bien controlados. Adicional a esto, Amnistía Internacional recalcó que si los trabajadores se quejaban de las condiciones o pedían ayuda, normalmente eran intimidados y amenazados por sus empleadores. Así lo testificó un migrante que trabajó en la construcción del Estadio Jalifa. मेरा पीछे जीने वाला मेरा परिवार था, उनके लिए पैसा ज़रूरी है, इसलिए मैं 2.5 साल तक लड़ता रहा। और उसी दौरान कभी-कभी तो ऐसा लगता था मैं इधर सड़ जाऊंगा, इधर मर जाऊंगा। En febrero de 2021, el diario The Guardian publicó una investigación en la que se reveló que 6.500 personas murieron en la construcción de dichos estadios, basándose principalmente en los datos proporcionados por los países de origen de los trabajadores, tales como India, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka y Pakistán. Además, resaltó que quizás nunca se sepa el número exacto de personas que perdieron la vida durante este tiempo, dado que Qatar no ha querido facilitar datos oficiales. Amnistía Internacional comprobó numerosos certificados de defunción de trabajadores migrantes que oscilan entre los 30 y 40 años de edad. Todos se limitan a atribuir la causa de las muertes como causas naturales o insuficiencia cardíaca, sin precisar nada de detalle. Los familiares de las víctimas contaron que los fallecidos gozaban de buena salud y muchos atribuyeron sus muertes al calor extremo y a las duras condiciones infrahumanas a las que estaban expuestos antes de morir. Las autoridades de Qatar apenas reconocieron unas pocas muertes provocadas por las duras condiciones laborales, algo que no solo impide a las familias de los fallecidos conocer la verdad sobre lo que realmente pasó, sino que además impide que estos puedan exigir algún tipo de indemnización por lo sucedido. Para Qatar, las cifras oficiales son 37 trabajadores muertos entre 2014 y 2020, vinculados a la construcción de los estadios. De estos, 34 no fueron considerados como accidentes de trabajo por el comité organizador, cifras que fueron cuestionadas por varios expertos. Hay una verdadera falta de claridad y transparencia en torno a estas muertes, dijo Amnistía Internacional. En Qatar, el 69% de las muertes de inmigrantes indios, nepaleses y bengalíes son clasificados como naturales por las autoridades del país. The Guardian afirmó que esta tasa se eleva al 80% solo en el caso de los indios, por los que se informa regularmente como insuficiencia cardíaca o respiratoria aguda. Nasser Al-Kates, jefe ejecutivo del comité organizador del Mundial, negó rotundamente estas cifras en una entrevista que le realizó el portal español CNN. The headline that came out of The Guardian was inherently misleading. 6,500 workers did not die on World Cup stadiums. If we're looking at specifically at World Cup stadiums, we have had, unfortunately, 3 work-related deaths and 35 non-work-related deaths. You're not arguing that 6,500 migrant workers didn't die here over the last 10 years. What I'm saying is the number, 6,500, it is not limited to workers themselves. It includes people from all different walks of life. Any death
whether it's a natural death as a result of an accident, is a tragedy. So, that's very important to highlight. But the number itself, if you break it down with the total population over a period of 10 years, it comes in within the normal range. A raíz de que se hicieron públicas estas investigaciones en donde se denunciaban la violación de los derechos humanos que estaban cometiendo en Qatar en contra de los trabajadores, el gobierno catarí aseguró que iban a realizar reformas al régimen laboral de los migrantes, entre ellas implementar un salario mínimo, limitar sus horas de trabajo, mejorar las condiciones de los lugares en donde residían, prohibir a las empresas que presionen a sus trabajadores a laborar bajo temperaturas muy altas y permitir a los empleados a cambiarse de trabajo sin la necesidad de un permiso por parte de sus empleadores o poder salir del país con total libertad, entre otras leyes a favor del empleado, dando de baja el sistema kafala. Pese a que el gobierno catarí ofreció realizar estos cambios, jamás se cumplió su palabra. Además, las autoridades cataríes implementaron leyes mucho más fuertes para reprimir a quienes mantenían posturas críticas en contra del Estado, ya sean ciudadanos cataríes o trabajadores migrantes, limitando la libertad de prensa, imponiendo restricciones a varios de los operadores de medios de comunicación. Las sanciones van desde los 5 años de cárcel y una multa de hasta $25,000. Además de que se puede imponer la prohibición de viajar sin necesidad de un proceso judicial. Et værtsland, der jo altså bliver udsat for en hel del kritik. Hvordan oplever du forholdene lige nu? Jamen, vi kan jo vise, hvordan forholdene er lige her, hvis vi drejer kameraet. We are live on Danish television, og der kan I se, nu bliver vi stoppet med at filme, og det er forholdene her. Mister, you invited the whole world to you invited the whole world to come here. Why can't we film? It's a public place. We can film with this permit. This is the upgrade pass, and this is the accreditation. We can film anywhere we want. There are only, of course. No, we don't need permit. No, but listen, but you can break the camera. You want to break the camera? Okay, you break the camera. Okay. So you're threatening us by smashing the camera. Otros temas que también resaltaron fue la discriminación hacia la mujer, que no solamente es frecuente en el día a día, sino que está avalada en muchos casos por la misma ley. Hay impedimentos legales al divorcio y si lo consiguen se ven perjudicadas económicamente. Además, las menores de 25 años necesitan permiso de sus tutores, es decir, de sus padres, esposos o tíos, para realizar actividades como viajar al extranjero, firmar un contrato o incluso salir de casa. Asimismo, la homosexualidad está prohibida por la ley en el país. Lo más importante es que quienes acepten venir aquí tendrán que aceptar nuestras reglas. They have to accept our rules. La homosexualidad es algo prohibido. No soy un musulmán estricto, pero es pecado. Es pecado y es una enfermedad mental. Demostraciones de afecto, como dijo el número 1 del comité organizador del Mundial, dijo están prohibidas. Estaba hablando puntualmente la periodista de la cadena internacional CNN, le preguntó sobre los homosexuales, si están permitidos si está prohibido ser homosexual en Qatar, y él dijo están permitidos cualquier tipo de sexualidad para exactamente. Lo que no está permitido es la demostración de afecto en público. Está mal visto y no está permitido. Todas estas prácticas negativas suscitadas y puestas al descubierto a raíz de la designación de Qatar como sede del Mundial de la FIFA 2022 han generado muestras de rechazo a nivel mundial, haciendo incluso que muchos personajes mediáticos se nieguen a participar directa o indirectamente de este evento, al cual se lo ha catalogado como el Mundial de la Polémica. Hey, como siempre te lo pido al final de cada video, no te olvides de suscribirte, darle like, comentar y compartir el video para que más personas conozcan sobre este hecho. Nos vemos en una próxima historia.